Bien, para el desarrollo del laboratorio de Android que se basa en un login en PHP y MySQL, lo primero que vamos a hacer es descargar el AppServe, que es un programa que se encarga de gestionar el servidor, que va a ser Apache, la base de datos MySQL, PHP para que sea el entorno de programación en PHP. Y bueno, también vamos a descargar lo que es el Android, que ya lo tenemos descargado. Y y lo que vamos a hacer es, primero, es crear una base de datos en el PHP que es la interfaz para gestionar las bases de datos. Creamos la base de datos que se va a llamar FirstDB. Y vamos a crear la tabla users, que ya la tenemos, por cierto, puesta acá en texto. Y lo que hace este código es crear una tabla llamada users en la base de datos FirstDB en caso de que no exista, y se le va a crear el dato primario ID de longitud 20, el nombre de usuario, la contraseña, que va a ser para las credenciales del usuario, el email, y bueno, en qué tiempo fue creado. Bueno, después de crear la base de datos, vamos a ir a la carpeta de AppServe, y en www vamos a crear la carpeta test Android, que es donde vamos a poner nuestros archivos PHP para que van a ser como el servicio web del cual vamos a consumir desde el Android. Y finalmente, para acabar esta primera parte de la creación del entorno de desarrollo, va a ser la creación de el proyecto login PHP MySQL en el Android. Y finalizamos la creación del proyecto. Una vez finalizada la creación del proyecto en Android, y se va a tener la siguiente estructura de clases en Java: JSON Parser, Main Activity, y en los archivos de interfaz se va a tener la Activity Main. Entonces, en el JSON Parser está el código que se encarga de hacer el parseo en JSON. La clase JSON Parser se encarga de hacer el parseo del objeto JSON y que pueda ser leído desde la aplicación en Android en este caso. Entonces se crea una clase JSON Parser con el código que también se va a dar, y en el main activity.java se va a hacer uso de un objeto JSON Parser para que se pueda hacer el pase de objetos desde el servicio que está en PHP. En el activity main XML se diseña la interfaz, que va a ser en este caso un login, el nombre de usuario, la contraseña, un botón para que se loguee y un botón para el registro de usuarios. En el caso del archivo XML, se lo ha declarado con scroll view, relative layout, linear layout. Se tiene el diseño que se ve a continuación y el archivo XML. Ok, en el main activity.java vamos a hacer una búsqueda mediante los IDs de dichos objetos de interfaz, que vienen a ser los edits y los botones. Ahora vamos, en este punto en el botón de inicio de sesión se le da se va a programar el setOnClickListener, y se va a crear un objeto de la clase AttemptLogin, y AttemptLogin es la clase privada que permite hacer el llamado a una URL y obtener una respuesta mediante, ya puede ser JSON-Object, y después de eso podemos parseamos el JSON-Object y lo podemos utilizar en nuestra aplicación. Siempre la clase va a extender de async task para que haga tareas asíncronas. El onPreExecute, doing background y el onPostExecute se llevan a cabo en paralelo, y como tal cual dicen, el onPreExecute es lo que se va a ejecutar antes de
llamar a la URL. El doing background es lo que va a hacer qué objeto quiere obtener en JSON, ya sea en JSON de la URL que se va a enviar. Y el onPost execute es lo que va a hacer después de que haya un retorno de la URL. Y digamos que el retorno sea en JSON object, entonces en este caso result se va a obtener. Podemos hacerle un log para ver qué es lo que retornamos y bueno, enviamos mensajes. Entonces para el login va a ser simple porque el botón de registro va a verificar que esté, bueno, primero lo que va a hacer es que la caja de texto del email esté visible para que se pueda, bueno, si es un registro entonces tienes que poner tu email también, ya que en una interfaz solamente se ha gestionado todo, es por ello que se ha puesto esta línea de código. Y en el caso de que, y de modo contrario, entonces se va a visualizar el botón registro, se le va a poner como texto en el botón register, que es un botón para registrar a un nuevo usuario. Y al final también se va a crear un objeto de Atem Login en el cual se va a enviar los parámetros para un registro. Y en el de inicio de sesión se va a enviar dos parámetros, que es el nombre de usuario y el password. En el caso del registro, el usuario, el password y el email. Entonces, en doing background, en la clase Atem Login, se obtienen dichos parámetros y se declara un objeto JSON que va a ser lo que va a retornar de dicho llamado a la URL. En este caso la URL va a ser 192.168.160 porque desde mi celular voy a ejecutar la aplicación y mi celular está en red con esta computadora, con este ordenador que tiene esta IP, ya que en esta IP, en el upserve de esta IP están los archivos que vamos a utilizar, que va a ser el config.php, el dbconnect.php, el index, el test y el user. Entonces vamos a llamar al index.php y en el index.php, bueno, lo vamos a explicar ahora. Lo que hace el doing background es llama a la URL mediante método post y le envía los parámetros que ya sea en el caso de registro o de inicio de sesión va a enviar el usuario, la contraseña y el email. Entonces se reciben esos tres parámetros en el index.php y lo que se hace es ver si es que no es vacío el email, entonces estamos en el caso de un registro de usuario, y si es que es vacío el email, entonces estamos en el caso de un logueo, de un inicio de sesión. Y en ambos casos vamos a llamar vamos a retornar un objeto JSON, que es el resultado que se va a obtener desde la aplicación. Para el caso del registro de usuarios, se va a llamar un método diferente. Bueno, también se hace un hash de la contraseña para que sea más seguro. Y para crear un nuevo usuario se va a la clase user.php, en el cual se gestiona todos los métodos de conexión a la base de datos para que haga posible el registro en la base de datos. Se inserta en la base de datos y si es que ha insertado con normalidad, declaramos un objeto JSON que en el atributo success tenga 1 porque es como que está confirmado y el mensaje va a ser que se ha registrado exitosamente y se va a retornar el objeto JSON. Y bueno, todos los llamados a la base de datos se apoyan o se soportan en los otros archivos dbconnect y en el archivo config.php. En config.php ponemos el nombre del host, el nombre de usuario, el nombre de la contraseña de la base de datos y el nombre de la base de datos. Y en dbconnect ponemos el nombre de, bueno, hacemos uso del config.php donde están declaradas estas variables. Aquí hacemos la conexión a la base de datos. Entonces el user.php lo que va a hacer es gestionar el registro de nuevos usuarios o el logueo de usuarios. De igual forma, para cuando viene a hacer un logueo de usuarios, se envían los dos parámetros, el nombre de usuario y la contraseña, y desde user.php los dos se hace uso de un método que sea
si es que existe en la base de datos dicho usuario, entonces se obtiene un objeto JSON, va retornando un objeto JSON de mensaje satisfactorio. Entonces, en los dos casos vamos a obtener dos objetos JSON que se van a imprimir en el caso de que lo llamemos un navegador, se va a imprimir en el navegador. En este caso, la aplicación Android los va a leer en el onPostExecute y va a tener el resultado del JSON object. Y si es que el result es, o sea, lo que se obtiene de lo que se imprime en pantalla es diferente de nulo, entonces se obtiene un mensaje y lo que va a mostrar en dicho mensaje mediante la librería del Toast es lo que tiene en el atributo message, que en el caso del logueo de usuarios es successfully logged in, o sea que se ha logueado satisfactoriamente, y en el caso de registro de usuarios es que se ha registrado satisfactoriamente. Y eso es lo que se va a mostrar al final después de utilizar la aplicación. Para visualizar la ejecución en mi celular, lo he grabado de forma paralela, lo voy a ejecutar y lo voy a probar en mi celular, y también se va a visualizar en el video, ¿no? Sí. Ya ejecutamos la aplicación y esperamos. Voy a configurar mi celular para que se pueda reconocer. Ok, ya aquí está mi celular y voy a ejecutarlo. Eso no graba audio, ¿no? Le quites el audio. Solamente sonido, solamente lo que se mira. Mira, ya.